Bueno, básicamente lo que vas a ver es una obra de cuerpo, una obra de teatro físico, en el que se habla un poquito de las relaciones personales, lo destructivo de las relaciones personales en un contexto un poco posapocalíptico, ¿no? Nosotras también creemos que hemos hecho una obra con mucha sensibilidad, que también hemos tenido como una muy buena intervención y muy buena relación con Ana Sánchez, que es la propietaria, la dueña del taller. Y también hay música en directo y proyecciones, con lo cual es una obra muy multidisciplinar, muy dinámica y que creo que es bastante atractiva y puede gustar a mucha gente. En nuestra obra el miedo es precisamente lo que las mantiene juntas. Precisamente el miedo a perderse la una a la otra, el miedo al mundo de ahí fuera, a lo desconocido. Por eso la relación se mantiene, porque ellas están por miedo unidas. Una tiene miedo a perder a la otra y la otra tiene miedo a salir afuera. Entonces por eso se establece esta relación que es tan venenosa al final. Un conjunto de cosas donde dos personas están atadas porque realmente en su relación no hay libertad. Una persona ahoga a la otra. ¿Y qué pasa? Que la sintetización de esto es el maligno, el demonio, la serpiente, siempre viene con la mentira, nunca viene con la verdad. Pues a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque hay mucho movimiento y con la música también, los cuerpos se mueven en perfecta armonía, habla de la separación, la fusión de los cuerpos, transmite muy bien las emociones, odio, amor, miedo, ansiedad, nos hacen sentir todo lo que sienten las dos que están ahí bailando, interpretando y todo a la vez. Me ha gustado mucho la obra porque escenifica lo que es la ligazón de un amor donde no se dice la verdad, donde se enmaraña todo y no se dice la verdad.